Muy bien, vamos a continuar con los estudios que tenemos los días domingos en la noche. Hoy vamos a dar un inicio a un nuevo estudio que el título es Morir para vivir, pero siempre continuando con la epístola a los romanos, donde el apóstol Pablo nos enseña allí doctrina. Entonces estamos iniciando con este nuevo título, Morir para vivir. Voy a empezar así. Durante una corte o durante una sesión, durante una asamblea de una corte, un abogado a veces o a menudo se levanta y dice: su señoría, tengo una objeción, ¿no? Es decir, tengo una observación. Fíjense, algunos cristianos en Roma debían haber sentido que tenían muchas objeciones, hermanos, al oír la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Muchos cristianos allí en Roma tenían ciertas observaciones al escuchar lo que Pablo enseñaba. Y parecía que Pablo, el apóstol, se anticipaba ya a los pensamientos de estos cristianos. En los capítulos que uno ya puede estudiarlo de una manera personal, en los capítulos 6 de Romanos, capítulo 7 y capítulo 8, Pablo, allí, hermanos, en sus escritos, en esta doctrina, el apóstol Pablo defiende tremendamente, hermano, la justificación por la fe. Pablo defiende lo que es la salvación por la fe y no por obras. ¿Cuánto creemos esto? La salvación por la fe. Y Pablo se anticipó a tres objeciones. Primera objeción es: si la gracia de Dios abunda, ¿no? Cuando pecamos, entonces continuemos en el pecado para que podamos experimentar más gracia. Cuando uno estudia la palabra del Señor, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Entonces, si la gracia de Dios, hermanos, abunda cuando pecamos, entonces continuemos pues en el pecado para que podamos experimentar más gracia. Claro está que cuando uno lo lee fuera de contexto, uno no lo va a entender. Creyentes que recién están en el ABC de las doctrinas no van a comprender estas verdades, pero deseo que Dios nos dé a luz e iluminación para entenderlo, lo que Dios nos quiere enseñar, hermanos. Porque sabemos que nosotros somos pecadores, pero por la gracia de Dios arrepentidos en Cristo Jesús. Sabemos que cuando un hombre que está afuera, hermanos, el hombre natural, el inconverso, el incrédulo, aquel que no tiene a Cristo, es un hombre perverso, es un hombre corrupto, es un hombre pecador, y que su vida fluye solamente ¿en qué? En pecar, pecar, pecar y pecar. Por su propia naturaleza pecaminosa. Por eso que el hombre es pecador por naturaleza y por práctica. Entonces, sabemos y hemos estudiado que Adán, por un solo pecado, hermanos, por un solo pecado fue echado del huerto. Por un solo pecado
Adán murió espiritualmente. Y por un solo pecado, ¿cuál fue ese solo pecado? La rebeldía, la desobediencia. Y por un solo pecado vemos las consecuencias y el resultado de este mundo. Por un solo pecado. Si Adán por un solo pecado, nosotros pues lo hemos superado a Adán. Es verdad, porque nosotros hemos pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, y tantos pecados, hermanos. ¿Cuántas personas se entregan a Cristo, reciben a Cristo a la edad de 60 años? Después de toda una vida de pecado. Y pecado tras pecado tras pecado, abundó tanto el pecado en el hombre que sobreabundó la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, el hombre es salvo. El hombre es salvo. Es por eso, hermanos, algunos creyentes no entendiendo, y nosotros en el desarrollo de este estudio vamos a comprender lo que Pablo quiere decir cuando dice: si la gracia de Dios abunda cuando pecamos, entonces continuemos en el pecado para que podamos experimentar más gracia. Algunos dicen: bueno, pues si por gracia soy salvo, entonces a seguir pecando, pues, ¿no? Porque ya soy salvo, entonces, y si ya soy salvo, y algunos dicen, ¿no? Nosotros creemos en la seguridad de salvación. Correcto, seguridad de salvación, ¿no? Pero algunos piensan que dicen: bueno, si tú pecas, aunque peques, tú te vas al cielo. Y si sigues pecando, de todas maneras, tú estás seguro de tu salvación, te vas al cielo. ¿Eso es así? No, hermanos. No se va al cielo, se va al infierno. Entonces, alguno me puede objetar. ¿Objeción? ¿No? ¿Por qué? Entonces no hay seguridad de salvación. Si decimos que cuando recibimos a Cristo, eso significa que hay, ¿qué cosa? Seguridad de salvación. Como yo le decía, ¿no? Había un hermano, entre comillas, que decía: bueno, yo ya hay seguridad de salvación. Y un pastor decía: aunque peques, no, tú estás seguro de tu salvación. Muy bien, pues, a tomar se ha dicho, ¿no? Se fue con un amigo, una caja de cerveza, en una cantina. Este amigo también había recibido a Cristo. Estaban los dos y dijo: ahora tú primero, pues, para tomar, ¿no? Porque él supo de que hay que darle gracias a Dios en todo, pues, ¿no? Y como hay que darle gracias a Dios en todo, entonces, pues, y lo que le digo no es broma, lo que le digo es verdad, no es broma. Porque él estaba seguro de que de todas maneras él se iba al cielo. Pero no se va al cielo, se va al infierno. ¿Y por qué se va al infierno? Porque un hijo de Dios, cuando es un hijo de Dios, hermanos, ya no vuelve a vivir ese estilo de vida de antes. ¿Cuándo decimos amén? Ya no vive ese estilo de vida de antes. Porque entonces, ¿cómo podemos decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Este hombre nunca llegó a ser nueva criatura, porque ha continuado en su propia vieja vida. Porque cuando uno es una nueva criatura, ¿qué significa? Es una nueva creación, es un nuevo hombre. Hay un cambio, un giro de 180 grados. Y ese hombre ya no vive como antes, ahora vive para Cristo, hermanos. Pero algunos confundieron con lo que Pablo estaba diciendo en cuanto a la gracia de Dios. Pero había una segunda objeción en cuanto a la doctrina de Pablo, de que algunos hermanos en Roma estaban escuchando muy atentamente. Y la segunda objeción es: si no estamos bajo la ley, no, porque recuerden que nosotros decimos: antes estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y es verdad, ahora estamos bajo la gracia de Dios, ya no vivimos bajo la ley. Entonces, si no estamos bajo la ley, entonces somos libres de vivir como nos plazca, pues.
a vivir como querramos, ¿no? Y había otra tercera objeción. Y la otra tercera objeción era: tú has hecho pecaminosa la ley de Dios, le dijeron a Pablo. Pablo, tú has hecho pecaminosa la ley de Dios. Entonces, estas objeciones, quizás para algunos, quizás no lo pueden entender, pero en el transcurso del estudio vamos a ir poquito a poquito comprendiendo. Amén, hermanos. Vamos a ir poco a poco comprendiendo. Estas objeciones demuestran que los cristianos en Roma no entendían ni la ley ni la gracia. No entendían, hermanos, ni la ley ni la gracia. Estos cristianos en Roma fueron a los extremos. A los extremos. Se fueron al legalismo por un lado y por otro lado se fueron al libertinaje. Así que mientras que Pablo, el apóstol, defendía, hermanos, fuertemente la justificación por la fe, también el apóstol Pablo estaba explicando y enseñando e instruyendo otra doctrina, la doctrina de la santificación. Y esa doctrina de la santificación es lo que ellos no entraba en su cabeza, lo que es el proceso de la santificación. Lo que es el proceso de la santificación. Entonces, hermanos, el apóstol enseñó cómo podemos nosotros vivir vidas de victoria, cómo podemos vivir nosotros vidas de libertad y de seguridad. ¿Cómo podemos vivir, hermanos? Y yo creo que, ¿cuánto tenemos victoria en Cristo? Hemos sido liberados del pecado. La Biblia dice, o la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, y verdaderamente somos libres. Correcto. ¿Y tenemos seguridad de salvación? Correcto. Yo también creo que tenemos seguridad de salvación. Ahora, pero algunos dirán, ¿no? ¿Cómo puedo tener victoria si hay tantas tentaciones y tantos tropiezos en mi vida? ¿Cómo puedo tener yo libertad cuando me siento atado y esclavo a ciertos vicios y a ciertas cosas? ¿Cómo puedo estar seguro cuando realmente a veces pienso que no estoy seguro de mi salvación? Hermanos, Pablo nos va a enseñar cómo podemos vivir en verdad, en victoria, en libertad y en seguridad. Déjenme decir, nosotros en estos momentos tenemos una naturaleza débil y pecaminosa. Lo que tú sientes, yo también lo siento. Nosotros somos tentados todos los días. Pecamos todos los días. Pero cuando digo pecamos, eso no significa, hermanos, pues pecados, no necesariamente esos pecados como el adulterio y la fornicación, aunque algunos pueden estar viviendo así. Hablo de pecado de malos pensamientos, de alguna mentirita, de algún orgullo, de algún celo, de alguna situación, y bien vas a casa, de repente termina el servicio, te vas a casa y discutes con tu esposa y te resientes y te pones mal, ya pecaste. ¿Me dejo entender, hermanos? Siempre pecamos, en una u otra forma pecamos. Pero también, hermanos, así como pecamos todos los días, tenemos que ir a la presencia del Señor a través de la oración. Siempre, siempre. Por eso que Pablo nos dice: orar sin cesar. Que si confesamos nuestros pecados, ¿por qué nos dijo eso el Señor? Porque Él sabe, hermanos, que si decimos que no tenemos pecados, le hacemos a Él mentiroso. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos, ¿es verdad? Nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no pecamos. Hermanos, hay que ser real, todos los días pecamos.
Pero cuando uno peca, obviamente eso duele. Cuando uno ofende a Dios, cuando uno transgrede la ley de Dios, cuando uno pasa la línea, los límites de la ley de Dios, la verdad de las cosas es que uno se siente mal. ¿Cuántos se han sentido mal? Y uno se siente mal. Si usted ofendió a su esposa, si usted le puso la mano a su esposa, realmente usted lo insultó, lo hirió con sus palabras, usted se va a sentir bien y se va a ir a su cama tranquilito. El que es cristiano le va a doler, no se va a ir tranquilo, se va a sentir mal, se va a sentir ruin. Y lo que va a hacer es pedir perdón a su esposa y pedir perdón al Señor, es verdad. Pero aquel que para peleando todos los días, no amando a sus hijos, no amando a la familia, a su esposa, y así viven en un calvario, como dicen, ¿no? Viviendo en ese estilo de vida, examine su vida. Examine su vida. Pero el que es hijo de Dios sabe claramente que se va a sentir mal. Ahora, hermanos, Pablo nos va a enseñar cómo tener victoria, cómo tener libertad y cómo tener seguridad. Pablo explicó también cuál es nuestra relación, hermanos, con la carne, nuestra relación con la ley y nuestra relación con el Espíritu Santo. Si en el capítulo 6, un ratito, no abra su Biblia todavía, pero en el capítulo 6 hay 3 cosas que Pablo nos va a enseñar y que va a estar, y que es muy importante, pero muy importante para que podamos vivir en una manera segura, en una manera de paz, de tranquilidad. Porque sé, hermano, que cuando no hay doctrina, cuando no entendemos, cuando no conocemos, uno dirá, ¿soy cristiano o no soy cristiano? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hay algo que se mueve dentro de mí que me insinúa a pecar? Yo oro, Señor, suplico a Dios, estoy con mi Biblia, voy a la iglesia, soy fiel a la iglesia, estoy en una forma tan conectada con el Señor, pero aún siento algo que se mueve dentro de mí, algo que me conlleva a tropezar, a pecar. Eso es una realidad en el Hijo de Dios, ¿eh? Esa es una realidad. Todo hombre tiene esa sensación, hermanos, siempre de fallar, de errar. Y hay 3 cosas necesarias para obtener la victoria sobre el pecado. ¿Queremos conocer esas 3 cosas, hermanos? Primero, saber. Segundo, considerar. Y tercero, presentar. Estas 3 cosas que el capítulo 6 de Romanos, Pablo nos va a enseñar, que son necesarios para obtener la victoria sobre el pecado. Para obtener victoria sobre el pecado. 3 cosas: saber, considerar y presentar. Sabiendo estas 3 cosas, hermanos, vamos a estar más tranquilos, con más fe, con más confianza. ¿Por qué? Porque uno va a entrar en la palabra del Señor. Y estas 3 cosas que vamos a tocar, esto nos va a llevar algunos domingos por la noche continuar con el estudio. Vamos, por ejemplo, a empezar con la primera cosa que es muy importante. ¿Y cuál es? El primer punto: saber, correcto. Ahora, la palabra saber en el capítulo 6, ahora sí vamos a buscar Romanos capítulo 6 en sus Biblias. La repetición de la palabra saber vamos a encontrarlo en 3 textos. Vamos a encontrarlo en 3 versículos, allí en el capítulo 6, hermanos. Y esta palabra saber, ¿qué significa? Conocimiento. Ahora déjenme decir esto. Una persona que está muerta espiritualmente, una persona que está cadáver espiritualmente, muerto cadáver, ¿no? Muerto cadáver, pues. Yo recuerdo que en casa me decían muerto cadáver, ¿no?
no sabe nada, porque está muerto. Entonces, el que va a saber, ¿saben quiénes son los que van a saber? Aquellos que están vivos espiritualmente, aquellos regenerados, aquellos que realmente han recibido a Cristo en su corazón a través del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Si uno que se dice ser cristiano no entiende, no sabe, desconoce, es porque no ha sido iluminado por el Espíritu Santo. Pero cuando uno es cristiano, uno es hijo de Dios, realmente ha podido experimentar la luz del Señor, pues ese cristiano va a experimentar el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a ser como miel en su boca. La palabra de Dios. Y él va a conocer y va a saber. Por eso que Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 6, Pablo está hablando ¿a quiénes? A los creyentes, a los que han sido regenerados, aquellos que han tenido una experiencia real, genuina con el Señor. Por eso de que dice en Romanos capítulo 6, versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿o no? ¿Qué dice? ¿Sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Correcto. Ahora Pablo está diciendo a los hermanos en Roma y habla a los hermanos de Pignonate también. ¿Ah? Y Pablo está diciendo, ¿o no sabéis? Fíjate lo que estamos aquí. Tú no tienes conocimiento, tú ahora que tienes a Cristo en tu corazón, que todos los que hemos sido bautizados, mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros hemos sido bautizados en agua? Correcto. Ahora, ¿quiénes son los que han sido bautizados en agua? Los creyentes. Porque para ser bautizado no se bautiza a cualquiera, se tiene que bautizar a creyentes. Porque para bautizar a una persona, lo primero que ha tenido que ver es el Evangelio. Y cuando se le ha presentado el Evangelio y se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo, es una persona lista para ser bautizada e identificarse con Cristo Jesús. ¿Es verdad? ¿Tú tienes ese conocimiento? Ahora, por eso que está diciendo, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? Está hablando del bautismo en agua. ¿Saben por qué? ¿Por qué en agua? Porque acá dice, porque hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Y cuando uno se bautiza, uno se identifica con la muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús. ¿Es verdad? Eso es lo que uno experimenta. Todos los que hemos sido bautizados, hermanos, hemos sido bautizados nosotros identificándonos en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso significa, lo que quiere decir Pablo acá, está hablando en su muerte. Tú y yo estamos muertos. Y si tú no estás muerto, tú no vas a experimentar la vida en Cristo. Porque Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir, muerto en Cristo Jesús. Tú tienes que saber eso. Tú tienes que saber que tú estás muerto, crucificado con Cristo en la cruz. Ahora, entonces, ¿o no sabéis? Primera palabra sobre que es muy importante conocer la palabra saber. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 6. Versículo 6. ¿Qué dice? Sabiendo. Es muy importante. Creyente, hijo de Dios, sabiendo. ¿Sabiendo qué? Sabiendo esto. Que nuestro viejo hombre
¿Fue qué cosa? Crucificado juntamente con él. Ah, punto interesante. Mi pregunta es, ¿tú sabes que tu viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él? ¿Ve? ¿Y sabes cuál es tu viejo hombre? Tu viejo hombre es tu naturaleza pecaminosa. Tu viejo hombre es la carne. Tu viejo hombre es el yo. Y el yo, la carne, la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, ha sido ¿qué cosa? Crucificado juntamente ¿con quién? Con Cristo, con Él. ¿Tú sabes eso? ¿Ah? Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Correcto. Ahora, debemos saber, porque la primera cosa es saber. ¿Por qué tenemos que saber que nuestro viejo hombre, nuestro yo, la carne, el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificado juntamente con Él? ¿Para qué? Ahí está la respuesta. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, para que la naturaleza pecaminosa, para que la carne, el pecado, hermano, sea, ¿qué dice? Destruido. Mi pregunta es, ¿qué entendemos con la palabra, y subrayo, la palabra destruido? Sinónimos. Muerto, eliminado, sí, pero entendemos eliminado, ¿cómo? Acabado, ¿cómo? Bueno, esa es la palabra destruido, está ahí. Desechado. Unos piensan, hermanos, aniquilado. Que el cuerpo dice que la carne ya está destruido, aniquilado, echado fuera, muerto, cadáver. Pero ¿saben qué, hermanos? La palabra destruido no significa aniquilado aquí. Porque quiero decir esto, que la carne, el pecado, la palabra destruido, bueno, lo que significa la palabra destruido allí, hermanos, se puede decir inoperante. Se puede decir que ya no tiene el pecado, el viejo hombre que está allí, no es que ha sido aniquilado y sacado y echado, no, sino destruido significa inoperante, que ya no tiene la fuerza de antes. Es decir, ese pecado, esa naturaleza ya no reina como antes, ya no gobierna, ya no rige. Cuando nosotros no teníamos a Cristo en nuestro corazón, el pecado nos trataba como títeres, como esclavos. Hacía lo que nosotros queremos. Si nosotros vamos afuera y vemos a cuántos jóvenes hermanos en las drogas, ¿no? Fumando su marihuana, su cocaína, ¿no? Su pasta básica. Otros se meten en el alcohol, ¿no? Y vemos cómo están los jóvenes ahí destruyendo su propio cuerpo. ¿Saben por qué? Porque es el pecado que está reinando en sus vidas, está gobernando en sus vidas. El pecado es como un amo, es un rey, un amo que rige, que gobierna. ¿Solamente para qué? Para destruir. Y el diablo, ¿cuál es la labor del diablo? Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Esa es la labor del diablo. Entonces, ahora que nosotros somos cristianos, ahora como hijos de Dios, esa naturaleza pecaminosa, esa carne, aún está en nosotros como antes.
Me dejo entender, no ha sido destruido, no ha sido aniquilado, no ha sido quitado, aún permanece en nosotros. Pero permanece en nosotros inoperante, ya no rige, ya no gobierna, está allí, hermanos, pero ya no tiene la fuerza de gobernarnos y de reinar. Pero está allí en nosotros, molestándonos, mortificándonos. ¿Cuántas personas sienten el deseo de ir hacia la carne, hacia la inmoralidad? ¿No? Es terrible cuando el hombre siente ese instinto de acostarse con otro hombre. Qué feo, ¿no? O ese instinto de una mujer acostarse con otra mujer. O el instinto del hombre, y aún los creyentes, hermanos, no se salvan de esto, de engañar a sus propias esposas. Creyentes que fueron salvos, ¿no?, de las drogas por años, y de repente tienen el instinto y se meten un peritazo por ahí. O una marihuana por ahí. Es terrible. ¿Por qué? Porque está, ¿qué cosa? El pecado. Pero hay algo aquí. Tenemos que nosotros, ¿qué cosa, hermanos? Tenemos la naturaleza pecaminosa, inoperante, pero también, ¿qué tenemos? El poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa, definitivamente, entendamos, siempre está allí. Nosotros somos hijos de Dios, ¿es verdad? Pero ¿cuánto de nosotros nos resentimos como hijos de Dios? Correcto. ¿Cuánto de nosotros tenemos envidia como hijos de Dios? ¿Cuánto de nosotros nos resentimos como hijos de Dios? ¿Cuántos somos orgullosos, celosos? ¿Se da cuenta? Mentirosos. En eso creo que no hay ningún mentiroso, ¿no? Mentimos, envidiamos. ¿Por qué todo y muchas más cosas, hermanos, que hay en nuestra vida? Porque una vez más el testimonio, aún está la vieja naturaleza en nosotros, pero también está el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a tener victoria? En el proceso vamos a ver cómo vamos a tener victoria, pero por ahí vamos a ir dándole un poquito, algo más en cuanto a esa verdad. Tenemos la carne y tenemos el poder del Espíritu Santo. Si usted alimenta más a la carne, usted no va a tener victoria. Pero si usted alimenta al Espíritu, en estos momentos, gloria a Dios, usted le está dando alimento a su espíritu con la palabra de Dios. Y usted y todos nosotros tenemos que alimentar, fortalecer, vitalizar y sé que sea fuerte, hermanos, el Espíritu Santo. A través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de las actividades de la iglesia, compromiso en las cosas del Señor, metas en las cosas del Señor, haga las cosas del Señor, venga la vigilia, venga el ayuno, venga la oración, venga el estudio bíblico, hermanos, todas las cosas que se refieran a las cosas espirituales, usted está fortaleciendo al Espíritu Santo y la carne está menguando. ¿Te sientes desanimado de seguir la vida cristiana? ¿Te sientes que ya no puedes seguir la vida cristiana? ¿Saben cuántos hermanos en muchas iglesias se apartan del Señor? Se retiran de la iglesia porque ya se están desanimados y desalentados. Una vez más, testimonio, está la carne, la naturaleza pecaminosa. Alimenta tu espíritu. Mira al autor y consumador de la fe. No mires a tu alrededor, no mires al otro lado. Que estos hermanos, que estas hermanas, que estas cosas, por allá, allí vas a fracasar
vas a caer y va a ser lo terrible para tu vida. Pero si miramos al Señor, ¿somos victoriosos? La gloria sea para el Señor. Sabiendo, ¿cuánto sabemos, hermanos? Que nuestro viejo hombre, ¿qué cosa? Fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Es decir, perdiera su poder, que sea inoperante, que ya no tenga la fuerza. Pero ¿con qué fin? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito para que sea inoperante? A fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, yo lo entiendo, ¿tú lo entiendes? ¿Está claro? Dios ha hecho, hermanos, que el pecado ya no reine y no tenga la misma fuerza, con el propósito de ¿qué? Con el propósito de que no sirvamos más al pecado, para ya no ser más esclavos del pecado. Y la verdad que le digo, ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de Cristo, para la gloria del Señor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ese es lo lindo. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, ¿de acuerdo? Tú no estudias la Biblia, tú no entiendes lógicamente la palabra de Dios, y es necesario que toda la iglesia conozca el Evangelio también. Pronto el pecado te va a seguir destruyendo, ¿es verdad? Destruyendo más y más y más. Versículo 9. Versículo 9. Y en el versículo 9, ¿qué dice? Nuevamente, sabiendo. Tenemos, hermanos, el versículo 3, el versículo 6 y el versículo 9 ahora. Se repite la palabra sabiendo. Pero recuerde que los cristianos debemos tener ese conocimiento, sabiendo. Versículo 6. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Tú lo sabes que Cristo resucitó de los muertos? La gloria sea para el Señor. No. Es decir, cuando Cristo resucitó de los muertos, venció el pecado, venció la muerte y venció al mundo, hermanos. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ahora Cristo es inmortal. Cristo murió una sola vez. Una sola vez. Hermanos, la muerte no se enseñorea más de Él. Es decir, ya no tiene más dominio ni poder. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Cuando nosotros vamos a morir, la Biblia dice, porque está establecido que el hombre muera una sola vez. Después de esto, el juicio. Cuando mueres una sola vez, ya no mueres más. Por eso que los que estamos acá, ¿hemos muerto alguna vez? Bueno, espiritualmente, pues, ¿no? Físicamente, bueno, si estamos acá, ¿no? Lógico, ¿no? Pero una vez que tú mueras físicamente, una sola vez nada más. ¿Amén, hermanos? Entonces está establecido que el hombre muera una sola vez y luego que viene el juicio. Pero la gente que está afuera ignora la palabra de Dios, ignora la palabra de Dios. Hay mucha gente que cree en la reencarnación. ¿Ven? Cree en la reencarnación. Ustedes han escuchado eso que a veces, por ejemplo, la gente dice, ay, mi abuelito se murió hace una semana.
Pero yo lo vi a mi abuelito, enterito, lo vi a mi abuelito que pasaba por ahí, por el pasadizo de mi cuarto y pasó al otro lado. Lo vi a mi abuelito, me hizo así. Era mi abuelito. No era mi abuelito, era un demonio. Porque la Biblia dice que son espíritus pitónicos, espíritus demoníacos, que engañan a la gente pensando que es abuelito. ¿Cuántos de nosotros que estamos acá realmente, la verdad, ha implementado? Sí, mi tío lo vi, estaba sentado ahí en el sillón fumando su cigarrillo porque le gustaba fumar su cigarrillo. ¿Y qué te hizo? Me llamó así. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia dice, ¿saben qué? Cuando una persona muere, ya no hay fantasmas, ya no hay que se apareció mi abuelito, mi tío, ya no, olvídese de eso. ¿Le creemos a la Biblia? Y la Biblia, ¿sabe lo que dice? La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Yo le creo a la Biblia. Yo le creo a la Biblia. Una sola vez. No está abuelito, no, murió, ya fue enterrado. Una sola vez. ¿Ve? Cristo murió una sola vez. Hermanos, sabemos eso. Ahora, hermanos, sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Pablo quería, hermanos, que nosotros como cristianos, quería que podamos entender verdades doctrinales. Por eso dice sabiendo, para que no tengan ningún tipo de, digamos, allí de pesar, de preocupación, si seré salvo o no seré salvo. Hay cosas en mi vida, yo no sé por qué no tengo victoria, ¿no? Estoy cayendo y tropezando en el pecado. Ahí, por eso, estamos entrando a la doctrina para saber, para conocer, para tener conocimiento de una verdad. La verdad es que aún el pecado está en nosotros. Tenemos que entender eso. Ahora, hermanos, Pablo quería que podamos entender esta doctrina básica. El deber de cada hijo de Dios está fundado siempre en la doctrina, hermanos. Si Satanás, el diablo, pudiese mantener al hijo de Dios, si pudiese mantener a un cristiano en la ignorancia, porque hay tantas iglesias y muchas iglesias locales que no hay doctrina, solamente hay predicaciones. Predicaciones ¿de qué? De ánimo, de valor, de amor, de exhortación, de seguir adelante, luego del testimonio del pastor, ciertas anécdotas de su vida, por acá y por allá, y muchas cosas. Pero hay iglesias que necesitan urgentemente doctrina. ¿Cuándo decimos amén? Doctrina, para fortalecer nuestra vida espiritual, para que haya victoria, libertad y seguridad, hermanos. Seguridad. Entonces, el diablo trata, ¿no?, de que los hijos de Dios vivan en esta ignorancia y puedan mantenerse en esa ignorancia. Entonces, hermanos, la verdad fundamental que Pablo está enseñando, ¿cuál es, hermanos? Lo fundamental que Pablo está enseñando es que nosotros como cristianos tenemos que identificarnos, ¿no?, con Cristo Jesús. Y nos identificamos con Cristo Jesús con lo que hicimos nosotros en el bautismo. Es decir, nos identificamos con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, ¿no es cierto? Así como nos identificamos en cierta vez con Adán, ¿de acuerdo, hermanos? ¿Y cómo nos hemos identificado con Adán? En el pecado y en la condenación. El mundo que está atrás, es decir, la gente que no tiene a Cristo, está totalmente identificado con Adán, porque hay pecado en ellos y tal viene la condenación. ¿Es verdad? Así está el hombre
afuera. Mas nosotros estamos identificados ¿con quién? Con Cristo. ¿Y cómo nos hemos identificado con Cristo? Aparte del bautizo, nos hemos identificado con su justicia. Hermanos, ahora somos justificados por la gracia del Señor en Cristo Jesús. Ahora Cristo, el Señor nos ha declarado justos. El único justo, ¿quién es? Cristo. Y ahora nosotros que somos declarados justos. Así ahora estamos identificados con Cristo. Mire lo que dice en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Y vamos a terminar en esta noche, hermanos. En Romanos capítulo 5. Y en Romanos capítulo 5 lo tenemos. El versículo 12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo, fíjese, acá nos está dando Pablo la forma y la manera para entender. El pecado entró como una bomba nuclear a este mundo. Entró en el mundo, se introdujo el pecado en el mundo por un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Adán. Y por el pecado, obviamente, ¿cuál fue el resultado? Ahí están los cementerios en todo lugar del mundo. Ahí está. Nos está evidenciando que es cierto. Entró la muerte. La muerte, hermanos. Y dice la palabra: entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. No, Adán pecó, pero yo no pequé, por si acaso, ¿no? Algunos piensan así: Adán pecó, pero yo no pequé. Pero yo les voy a decir, y conforme eso lo tenemos que tener muy claro. Hermanos, la Biblia dice que el pecado de Adán pasó a toda la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice, por cuanto todos, no dice muchos. ¿Qué dice? Todos pecaron. Todos pecaron. No hay un solo hombre sobre la faz de esta tierra que no haya pecado. El único que nunca pecó, ¿quién fue? Jesucristo. Después, todos han pecado y todos han muerto espiritualmente. Pablo hace la transición de analizar y de discutir. ¿Saben qué, hermanos? Este es un punto muy importante que vamos a tratar. Pablo va a discutir sobre los pecados y el pecado. Una vez más, Pablo nos va a enseñar lo que es, hermanos, el estudio de los pecados y el pecado. Los pecados son los productos. Y el pecado en singular, los pecados en plural, son los productos, y el pecado es así como que vendría a ser la fábrica. El pecado es como la fábrica. Si nosotros somos hombres pecadores, somos una fábrica donde producimos pecado tras pecado tras pecado. La mentira de todo, todos somos una fábrica mundial, exportamos. Pecado tras pecado tras pecado. Y Pablo nos va a enseñar, no solamente, hermanos, cómo tener victoria sobre los pecados. Algunos decimos, sí, que Dios me perdone todos los pecados, está bien, pero Dios te puede sanar todo, te puede perdonar todos los pecados, pero el punto importante es que Dios no trate solamente con los productos, que trate con la fábrica. Alguien dijo, ¿no?, en un gobierno: hay tantos borrachos, hay tantos que se embriagan, y mira la familia, cómo sufren los hijos.
Que no haya más cantinas, que cierren ¿cómo se llaman las cantinas, ¿no? Los bares. Destruyan todos los licores, toda la cerveza, destruyan todo. El punto no es destruirlas. Los bares, las cervezas, los licores. Vayan a la fábrica. Destruyen la fábrica, ya no hay más licor. Y Pablo va a tratar ese asunto con nosotros, hermanos. ¿Queremos ser victoriosos? Pablo nos va a enseñar cómo tener victoria.